Es un hecho poco conocido, es que varias lenguas de Oaxaca tenían durante la época colonial una muy bien desarrollada tradición de escritura, del zapoteco, del náhuatl, del mixteco y del xochitolteco. Pues tenemos realmente miles de documentos de la época colonial. Era muy común que la gente se expresaba en su lengua, en documentos legales, en cartas personales, en los inventarios de mayordomías, en citaciones, bueno, en todo tipo de documentos se usaba sin ninguna pena, sin ningún prejuicio la lengua indígena. Y había mucha gente que sabían escribir en mixteco, sabían escribir en zapoteco. Curiosamente, esas tradiciones de siglos de escribir las lenguas indígenas se mueren casi todos con la independencia de México. El nuevo país busca una integración de identidades, porque es una gama enorme de diferentes identidades regionales y locales. Entonces los pensadores liberales, pero también conservadores, piensan que con unificar toda la población y quitar las diferencias culturales se va a crear el mexicano. Y bueno, para esto pues hay que acabar con las lenguas, que son una de las manifestaciones de la diversidad cultural en el país. Entonces, después de la independencia de México y realmente hasta el Porfiriato tardío, hay un periodo en que casi no contamos con documentos escritos en ninguna lengua indígena. Algo de náhuatl hay, 2, 3 documentos en mixteco. Afortunadamente, un documento en zapoteco también presentamos ayer que se encontró de ese tiempo. Pero es tan obvio que hay unos 60, 70 años en que casi no hay ninguna producción en lenguas indígenas, que he llamado ese periodo los años de silencio. Y solamente a partir del Porfiriato tardío empiezan otra vez los poetas del Istmo, los escritores de la Mixteca, empiezan a rescatar esa escritura en su lengua. Incluso era muy común, todavía en los años 80 del siglo XX, que los primeros escritores en lenguas indígenas pensaban que ellos eran los primeros en escribir su idioma. Y qué sorpresa cuando se dieron cuenta de que no, pues era muy común escribir su idioma en la época colonial. Se había olvidado completamente de esa tradición. Entonces, esa reflexión, yo creo que incluso para los actuales escritores en lenguas indígenas es muy interesante, porque demuestra que el intento, el esfuerzo que ellos están haciendo para escribir su lengua, en realidad tiene una raíz muy profundo que quizás ellos no conocían en ese momento, pero que sí les puede reforzar o confirmar de que lo que ellos están diciendo, que es, se puede escribir en mi lengua, se puede hacer literatura en mi lengua, se puede escribir poesía en mi lengua, se pueden hacer documentos legales en mi lengua. Eso sí está confirmado, tienen razón, porque eso es lo que estamos viendo durante los siglos anteriores, que sí se pudo. Se puede lograr que una comunidad escriba como la cosa más normal del mundo en su propio idioma, y ¿por qué no? Lo que obviamente nos ha obstaculizado muchísimo, y hasta la fecha es un gran obstáculo, es lo que está en nuestra cabeza. Pero razones prácticas no hay. Nada más es lo que tenemos en la cabeza, que es que las lenguas indígenas no tienen el estatus social, que no tiene no sé qué cosa. Se inventa cualquier pretexto para decir que no se puede, ¿no? O que es una cosa imposible, o que nada más es una cosa curiosa. Lo que son las lenguas actualmente se conocen porque se hablan. Pero si no es por el estudio de y los lingüistas, en base a la comparación entre las distintas variantes, nos pueden ayudar a reconstruir las formas antiguas de las lenguas. Pero para esta tarea tenemos ese material increíble que son los textos de la colonia,
porque nos demuestran fases antiguas del zapoteco, fases antiguas del chocholteco, fases antiguas del mixteco, y nos ayudan a confirmar de que lo que los lingüistas están diciendo basado en un estudio, una reconstrucción teórica, digamos, ahí está confirmado. Hoy en día el chocholteco parece muy distinto del popoloca del estado de Puebla, pero si regresamos al siglo XVI, es casi la misma lengua. Y qué curiosidad, el chocho ha cambiado tanto como lengua que a veces es más útil usar una gramática popoloca actual para leer el chocholteco del siglo XVI, porque el popoloca conserva varias construcciones gramaticales que en el chocho de hoy ya han desaparecido. Entonces nos ayuda muchísimo esa documentación en confirmar en la realidad qué es lo que en la teoría los lingüistas están diciendo. Cuando se hizo la ley de 1972, que supuestamente tiene que proteger el patrimonio histórico de México, todavía se creía muy fuertemente en una visión muy ideológica acerca de la historia de México. Y se nota en la ley. Y esa historia, o esa visión decía que lo prehispánico era lo más importante. Lo colonial ya era mucho menos importante y lo artístico actual ya es muy poco importante. Y así se jerarquizó en la ley. Entonces los objetos arqueológicos están muy bien protegidos, los monumentos históricos ya mucho menos y los bienes artísticos ya muy poco. Eso tiene que ver con la manera en que desde la independencia se ha visto la historia de México. Notamos también que en los libros anteriores de la escuela se daba mucho más importancia y mucho más espacio a las culturas prehispánicas y la colonia era muy poco y era una cosa mala y ahí se maltrataba a todo el mundo y después viene la independencia. Entonces, nunca hemos aprendido desde el siglo XIX para acá, por la imagen negativa de la colonia que se generó con la independencia, a valorar esa herencia colonial. Entonces los documentos prehispánicos, no hombre, esos son casi como Biblias, pues, ¿no? Un códice, ¿no? Un códice. Mientras que los documentos que los pueblos indígenas producían en la colonia, de repente, bueno, eso no es la colonia. O sea, de repente ya viene un bajón, ¿no? ¿Por qué? Si son los mismos pueblos indígenas que producían esos documentos, que por razones que ya estábamos comentando pueden tener una gran importancia para el estudio de las formas antiguas de las lenguas, también para la manera de cómo los pueblos mismos veían a su propia cultura. Porque todo lo que tenemos en español en general son descripciones de gentes de afuera que están escribiendo sobre los indígenas. Pero los documentos, los propios mixtecos, en mixteco de la colonia, pero de los propios mixtecos en mixteco de la colonia, nos hablan de cómo los mixtecos ven a su comunidad en mixteco. Entonces ese es un acceso mucho más directo y profundo y sincero y verdadero a la cultura mixteca que cualquier informe de un administrador español colonial, pues, ¿no? Yo siento que ese prejuicio hacia la documentación colonial nos ha causado el problema de que no están bien protegidos esos documentos, que también nos faltan investigaciones serias en cuanto a esos documentos, un tema que ya se comentó. Nos faltan investigadores sobre el zapoteco colonial, sobre los documentos coloniales en mixteco, sobre documentos coloniales en chocholteco. Hay todo un mundo de documentos muy interesantes que no hemos estado estudiando porque todo el mundo quiere ver a los códices y todo el mundo quiere ir a los objetos arqueológicos, pues, ¿no? Y así tenemos una visión un poco desequilibrado en que mucho estamos estimando a la cultura prehispánica como algo genial. También nos cuesta a veces nos cuesta ver la continuidad del desarrollo cultural de los pueblos indígenas.
tan común es leer en libros del público en general que con la conquista se acaban los mayas, o desaparecen los zapotecos, o se terminan los mixtecos. Pues claro que no, porque si fuera así, ¿cómo es posible que hay 400,000 hablantes del mixteco o del zapoteco hoy en día todavía? O 1,000,000 de hablantes del maya. Obviamente, los pueblos indígenas sí reciben un golpe con la conquista, y un golpe muy duro, pero no desaparecen. Sus comunidades siguen desarrollando. Y lejos de ser víctimas que nada más reciben influencias de afuera y se tienen que adaptar a eso, son también actores. Son actores muy activos en el quehacer de su comunidad, en el porvenir de su comunidad. Hay filósofos, hay gente que están pensando cómo podemos como comunidad sobrevivir y asegurar que nuestra cultura siga, que tengamos los espacios de la reproducción cultural que necesitamos. Entonces, no es posible ver en la época prehispánica un mundo indígena que nada más desaparece o de repente se reduce a una población que simplemente es víctima de las influencias españolas. Claro que no, eran gente muy activa. Y si no vemos que durante la colonia las comunidades se siguen desarrollando, nunca vamos a estimar verdaderamente qué es el esfuerzo que esas comunidades hicieron durante la colonia en mantenerse vivos y con la capacidad de reproducirse.